funciones del corazón, que es la función eléctrica, ¿verdad? Hay otros estudios que se hacen en el caso de la cardiología, que es, por ejemplo, el ecocardiograma, que mida el estado de las válvulas cardíacas, de la contractilidad miocárdica, etc. En cambio, la espirometría, a través de los volúmenes y las capacidades, permite definir patologías respiratorias claramente, o por lo menos una importante orientación hacia lo que un paciente con dificultad respiratoria presenta, ¿sí? Por supuesto que hay otros test de función pulmonar que son un poco más sofisticados, por ejemplo el test de difusión de dióxido de carbono a través de la membrana alvéolo capilar, pero son ya test que en todo caso van a suplementar o a complementar la información que nos da la espirometría, ¿sí? Así que bueno, Daniel, te dejo que empieces y vamos a ir comentando aquellas cosas que digamos, correlacionan desde la fisiología a la clínica, ¿sí? Bien, ahí les voy a compartir pantalla. Bien. Ahí está. ¿Se ve el software de fondo? Sí, se ve. Sí, ahí se ve. Bien, bueno. Fíjense que acá lo que simula es justamente la función pulmonar y lo que se va a ver acá es cómo se grafica, ¿sí?, en función del tiempo, los volúmenes, en este caso medidos en litros. Recuerda que esto es un gráfico de doble entrada, en donde acá se mide el volumen que va a ocurrir a través de justamente la función de estos pulmones, ¿sí? Fíjense que acá el radio que me está mostrando es de 5 milímetros. Van a ver que después este radio nos pide cambiarlo el programa para justamente ver qué es lo que pasa con la función respiratoria. Bien, lo primero que me dice es que lo que haga es verificar, ¿sí?, o trabajar con una inspiración normal, es decir, no forzada. Entonces, presionando Start, fíjense que lo que hace es, acá mide la cantidad de aire. ¿Qué pasaría acá? Porque hay valores negativos y positivos. ¿Qué les parece? Por la expiración y exhalación. Exactamente. Entonces, cada una de estas líneas que está mostrando, si la línea asciende, ¿qué está diciendo? Inspiración. Bien. ¿Y cuando baja? Expira. Bien. ¿Y a este volumen que se mide acá, cómo se llamaría? Volumen corriente. O tidal, ¿está claro? ¿Sí? Porque es el volumen que estamos haciendo ¿en qué? ¿En qué momento? ¿O en qué etapa, digamos? ¿Cómo estamos acá? La respiración normal. Exactamente, o en reposo, ¿sí? Acá no estamos haciendo nada, ¿sí? No estamos ni haciendo una expiración ni una expiración profunda. ¿Está claro? ¿Se entiende hasta acá? Entonces acá, acá me lo está mostrando. Me está marcando 499 mililitros del volumen tidal, ¿sí? Y acá lo que está marcando es la cantidad de inspiraciones o sea, de respiraciones que se hacen por minuto, ¿sí? O sea que son 15 y el volumen tidal es de 499. ¿Hasta acá estamos lo que muestra el software? ¿Sí? Sí. Y ahora me dice que guarde esos datos. ¿Está claro? Entonces, con guardar los datos, me dice acá, primero, la cantidad de volumen mililitro minuto que entraron, son 1.485 mililitros por minuto, ¿sí? Y este cálculo, ¿cómo lo harían? A ver, ¿se podría hacer con esto que tienen acá? ¿Cómo hace el cálculo software? Sí, se puede. A ver, ¿cómo? La fórmula no era presión igual 2 por tensión superficial dividido radio. A ver, háganlo a ver si les da eso. Es más fácil el cálculo. Estamos hablando que el cálculo es con lo que ustedes cuentan ahí, Claro, ¿verdad? por eso voy yo. Esa Se puede fórmula, multiplicar
Se puede multiplicar Adelante. el volumen tidal por la cantidad de respiraciones. Exactamente, Exactamente, exactamente. exactamente. Eso es el volumen, ese es el volumen minuto respiratorio. La otra fórmula que se mencionó, que sí, bueno, es aplicable a la vía aérea, se refiere más que nada a tensiones de la vía aérea, otra cuestión, calibre, ¿sí? Pero esto es un cálculo muy sencillo. Multiplicando el volumen corriente por la frecuencia respiratoria, sale el volumen minuto respiratorio, ¿sí? Bien, bien. Ahora me dice que borre los datos, ¿ven? Y ahora me dice que presione otra vez Start, pero que a los 10 segundos, o sea, acá más o menos, esto es medio que yo lo probé en el software, es medio complicado tocar a los 10, pero bueno, después se van a ver, capaz que lo voy corriendo a propósito para que se vea la imagen, ¿no? Y a los 10 segundos posteriores, o sea, hacer una expiración y una inspiración profunda. A ver, ¿qué pasa? Vamos con esto, y acá tengo que mirar a los 10 y a los 20. ¿Se entiende lo que hice? Bien, y miren lo que hace ya el cálculo del software. A ver. ¿Qué es lo que está mostrando ahí? Los volúmenes y las capacidades. Ujú. O sea, este 1200 que está acá, ¿qué sería? Del volumen residual. A ver. Volumen de reserva expiratoria. Exactamente. ¿Sí? Y el 3091 que está acá. Volumen de reserva inspiratoria. Exactamente. ¿No? Los 1200 que me está marcando acá abajo. Esos Claro, eran el claro, último claro, el último 1200. claro. ¿A qué corresponderían estos volúmenes, este volumen que está acá? El volumen residual. Al aire que quedó Ujú. en los pulmones ¿Y para qué queda ese aire en los después. pulmones? ¿Cuál es la función que tiene? Para que los alveolos no colapsen. Exactamente. ¿Está claro? ¿Sí? Bien, y acá calculó la capacidad vital. ¿Esto qué sería? FEB1. El volumen expirado forzado en el primer segundo. Exactamente. ¿Está? O sea, fíjense cómo el mismo software va haciendo todos los cálculos, ¿sí? Entonces, ahora grabo los datos, ¿ven? Me los hace grabar acá. ¿De acuerdo? Bueno, a ver. Daniel, Sí, perdón, te escucho. perdón. No, quería hacer un comentario. Fíjense que hasta en la visualización de cada una de esas cosas, uno debe conceptualizar qué quiere decir cada cosa. Perdón, pueden escuchar un ruido de fondo que están haciendo algo acá al lado de mi casa, una construcción o algo, no sé qué están haciendo, y se escucha como un taladro. Disculpen si hay esa interrupción. Quería comentar que cuando uno dice qué quiere decir el volumen de reserva expiratoria, más allá de acordarse de la curvita y de cuánto es el volumen, hay que meter en la cabeza el concepto. El volumen de reserva expiratoria va a ser aquel volumen que va a ser capaz de expirar después de una respiración normal. Es decir, va a respirar lo que queda de volumen de reserva, porque lo que está haciendo en el volumen corriente o en el volumen, en el tidal volume, lo que está haciendo es inspiración y expiración normal. En cambio, en la otra es después de una expiración forzada a partir del volumen corriente, ¿sí? Ese es el concepto. Y el concepto de volumen de reserva inspiratoria es el aire que yo puedo meter en una inspiración máxima a partir del volumen corriente. ¿Se entendió? Y Sí. por supuesto, después de esto, otro concepto que creo que tiene que quedar claro es que el volumen residual es aquel que mantiene, digamos, el pulmón inflado de alguna manera, o el alvéolo distendido. Ahora, no es un volumen que sea siempre el mismo, ¿sí? Ese volumen residual se va renovando
Lo que es constante es el volumen, pero no es siempre el mismo aire el que está. ¿Está claro eso? ¿Mm? Esto digo porque el concepto de volumen residual es un concepto funcional, cierto, pero que hay que interpretar como no es algo que quedó ahí, que no se movió más. El volumen residual es como todos los volúmenes cambiantes y renovables, ¿sí? Bien. Gracias, Daniel. No, no, de nada. Bueno, bien. Ahora después me pide acá que haga un cálculo. ¿Lo alcanzan a ver ahí? A ver si lo hacen ustedes, ¿cuánto les da? O sea, me pide calcular justamente la ventilación por minuto, ¿no? Y me da la fórmula de cómo hacerla. A ver quién lo hace. ¿Cuál sería el valor que les tiene que dar? Puede ser 7500. Exactamente. O sea, multiplicaron estos 500 por 15. ¿Está claro? Esto se agrega acá y bien. Esto vamos a dejarlo porque esto después lo vamos a utilizar, ¿sí? No importa, esto vamos a dejarlo para después. Bien. Daniel, Sí. no quiero anticiparme. No sé si después continúan otros cálculos, no sé si continúan, pero les pido por favor que presten atención a dos datos de acá, que son en particular los que yo tomaría como datos fundamentales de lo que se hace, lo que da la espirometría como prueba, como test de función respiratoria, que es el FEV sub 1, que es flujo expiratorio forzado en el primer segundo, y el BC, que es la capacidad vital. Estos dos parámetros van a ser después fundamentales a observar para hacer los cálculos y definir eventualmente una patología respiratoria. ¿Sí? Recuérdenlo, por favor. Adelante, Daniel. Bien, ahora lo que me dice el programa, que lo que haga es reducir el radio, que lo lleve a 4,5, ¿sí? Entonces, haciendo clic acá, lo pongo en 4,5 y ahora me dice que para justamente poder verificar lo que les decía el doctor Biesba recién, lo que haga es el mismo proceso que hicimos recién, es decir, aplicar Start, y a los 10 segundos y a los 20, ¿sí? Cliquear en los volúmenes de reserva inspiratoria y expiratoria. Bueno, vamos a ver si lo podemos hacer para que quede más o menos junto, ¿m? Porque esto es medio ahí y ahí. Bueno, a ver si pueden concluir qué pasó. Vamos a grabar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó y por qué? Y puede ser que al tener menos radio... Habla, no hay problema. Sí, te escucho. No, ahí se escucha mal. No sé si es tu... Yo decía que puede ser que al tener menor radio tiene menor capacidad de entrada de aire, por eso... ¿De entrada solamente? Y de salida. O sea, cambia justamente el volumen expiratorio y el volumen inspiratorio, los dos. Claro. ¿Sí? Fíjense que eso lo ven acá, ¿sí? Y fíjense qué pasa con justamente lo que les decía el doctor Biesba, ¿sí? Miren cómo se fue de 3.541 el valor a 2.300, ¿sí? ¿Estamos? Y ahora lo que me dice que haga lo mismo, pero que lo vaya haciendo de a 0,5 hasta llegar a 3, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo mismo. Bueno, acá salió bastante juntita, ¿la ven? Las dos, superpuestas.
y estas dos que están acá. Y fíjense cómo, vamos a grabar los datos, cómo varía. ¿De acuerdo? ¿Cómo va variando esto? Esto es lo significativo, bueno, unido a los volúmenes inspiratorios y expiratorios. ¿Sí? Vamos a llevarlo a 3,5. Vamos de vuelta. Bastante juntos me salieron. ¿Los ven acá? ¿Los ven acá? Grabamos y el último sería llevarlo a 3. Y grabamos. Bien. Ustedes recordarán que en la clase de ayer del doctor Navarro habló de los fenómenos de broncoconstricción y broncodilatación, ¿verdad? Fíjense el impacto que va teniendo la reducción del radio de la vía aérea, en este caso sería broncoconstricción, ¿verdad? O sea, disminuimos el radio, el impacto que tiene en todos los volúmenes y capacidades esto, ¿sí? Esto es la prueba de lo que ocurre en volúmenes, en capacidades, en presencia de broncoconstricción, fenómeno que se da en las que se denominan patologías obstructivas de la vía aérea. Esto es una cosa bastante característica, con algunas particularidades en cada una de ellas, ¿no es cierto? Y yo les pedí que recordaran ustedes la relación flujo expiratorio forzado en el primer segundo y capacidad vital, porque son los dos parámetros que fundamentalmente se usan para definir las patologías obstructivas y el otro gran grupo de las patologías pulmonares, que son las patologías restrictivas, ¿sí? Adelante, Daniel. Bien, ahora lo que me pide es hacer el cálculo, ¿sí? Primero con el valor, con un radio de 5 milímetros y colocarlo acá. ¿Cuánto sería el valor? Expresado en porcentaje, a ver, ¿quién lo puede hacer? ¿Qué porcentaje nos daría eso? Ahí me está diciendo cómo hacer el cálculo, ¿no? ¿Cuánto les daría con un radio de 5 milímetros? ¿Qué porcentaje les da? Ahí tienen los valores, están en pantalla. 47%. Me parece poco. ¿Qué dividiste? A ver. ¿Qué cálculo hiciste? Acá está, acá tenés cómo hacer el cálculo. Puede ser 73, casi 74. Sí, casi 74% está bien. Sí. ¿Sí? ¿Cómo hiciste el cálculo? ¿Qué dividiste? Dividí el volumen, el flujo expiratorio forzado en el primer segundo por la capacidad vital y lo multipliqué por 100. Dividido, perdón. Sí. Así se y lo multipliqué por 100. Bien. O sea que sería aproximadamente, sí, un 74%. Sí, redondeándolo. Y ahora me pide que lo haga con el radio de 3 milímetros. A ver qué pasa, si se modifica o no. Ahí tienen para hacer los cálculos abajo.
Daniel, ¿me podrías volver a dar los valores que tenía con 5, por favor? ¿Con 5? Sí. Están acá arriba. 3.541. Sí. 4.791. Sí. Bien, gracias. Y ahora es 4.36 y 6.21. Sí, ya está. Sí. ¿Cuánto les da ¿Puede ahora? ser que sea 70,2 o a mí me da eso? Puede ser. 70, ¿no? Si lo redondeamos. Yo después estos datos se los voy a pasar para que los tengan, ¿sí? Los datos de la grabación del software. Perdón. Ese último cálculo que dijeron, 70%, ¿a qué número se referían? ¿Al de 436 y 621? A ese valor. Había que dividir 436 por 621 y multiplicar por 100. O eso Exacto, leí en inglés. está bien. Perdón, no había... No pasa nada. No había escuchado. Creo que ayer hablaron del valor de referencia, ¿no, Carlos? En la clase, sí. Me parece que no. Yo entré un poquito tarde a la clase, pero ahora yo después le voy a comentar justamente el valor de referencia. Claro, eso es a eso quería llegar. Si lo habían escuchado, si lo habían hablado ayer o no. Porque, a ver, sí, ahora lo vamos a hablar. Claro, cuando uno tiene un valor solo de algo, ese valor no me está diciendo nada. Lo que tengo que tener es cuál es el valor de referencia. ¿Sí? En realidad, estos dos ejemplos que se pusieron, que son obviamente ejemplos muy polares en cuanto a los valores, están definiendo que la relación entre el flujo expiratorio forzado del primer segundo y la capacidad vital está disminuida, está por abajo del 80%, ¿sí? Habitualmente se toma como valor de referencia, como mencionaba recién el doctor Meligeni, la relación entre estos dos parámetros, y en una espirometría, que es un test de esfuerzo rápido, donde uno inspira todo y larga rápido y muy rápido y muy profundamente todo el aire, se espera que en el primer segundo se exhale el 80% de la capacidad vital, ¿sí? O sea que en el primer segundo yo soy capaz de eliminar el 80%. Este 73, uno si lo mirara con ese parámetro diría que aunque los valores son normales, el paciente está obstruido. El porcentaje es diferente para distintas miradas, pero es aproximadamente entre un 75 y un 80% lo que se espera que se exhale en el primer segundo, ¿verdad? Y bueno, por supuesto que el último ejemplo es un ejemplo muy extremo, ¿verdad? Prácticamente es un paciente en una situación de broncoespasmo muy severo, donde el individuo prácticamente necesita asistencia ventilatoria. Así que, pero de cualquier manera recuerden ese valor, la relación flujo expiratorio forzado en el primer segundo y capacidad vital forzada en la espirometría, es esperable que sea el 80%, ¿sí? Estoy guardando para que puedan después subirles esto a la plataforma, ¿sí? Por lo menos la parte de los datos y... Esperen que lo que quiero es... Ahí está. Bien. No sé si querés comentarles algo más, que yo voy a mirar una cosa acá del software. Carlos, ¿querés? Así... No, digamos, este gráfico que ustedes vieron es un gráfico que, digamos, tiene un objetivo didáctico en el sentido que ustedes vean cómo se van modificando los distintos componentes de volúmenes y capacidades pulmonares. La espirometría es un test, como el nombre lo indica, expiratorio, donde el individuo
inhala profundamente aire y luego la larga rápidamente, bien rápido y lo más profundo que pueda. Y entonces de eso la computadora lee y establece los volúmenes y las capacidades pulmonares, ¿sí? Este quizás sea un test, digamos, con las fluctuaciones, digamos, más que nada que fabrica didáctica. Quizás por eso es esa pequeña diferencia en los valores porcentuales, ¿sí? Bien, a ver qué les quiero compartir. Vamos a tratar de hacer total. Pasa que el software lo estamos explorando, pero acá hay una espirometría. A ver si vamos a tratar de ver cómo funciona. Me dice que seleccione normal, paciente tipo, normal, ¿ven? Acá está. ¿Lo ves, Carlos? Sí. Sí, esta es la espirometría, la antigua espirometría que se hacía con un tambor que iba girando y que la aguja iba dibujando los volúmenes y las capacidades, ¿verdad? Pero es muy útil a fin de graficarlo, ¿sí? A ver cómo funciona esto. Ahí está. Y acá me da... a ver si acá me deja... Y ahora no sé qué hacer. Acá voy para atrás. Ahí está. Eso, Daniel, ahí está. Ahora sí. Ahí está. Ahí está. Y ahora... ¿dónde está para guardarlo? En cada uno... Ahí entendí. Ahí está. ¿Ven que es el 80%? Y acá me da los volúmenes, como vieron ustedes, en el otro. Y acá hace una pregunta. Bueno, vamos a dejarla para el parcial a esta. Vamos a poner cualquier cosa. Igual puse la correcta, ¿no? Bien. A esto yo me refería que en un test, digamos, espirométrico valorativo, ¿sí? No mirado fisiológicamente, valorativo como es este, el paciente tiene que participar de la maniobra activamente, ¿sí? Entonces, inspire, expire, expire, y el señor hace lo que hizo acá, ¿eh? Y acá, bueno, acá calculan, digamos, la relación que tiene que estar en condiciones normales en el flujo expiratorio forzado es del 80%, que es el valor normal. Y ahora me hace hacer lo mismo, pero con un paciente con enfisema. ¿Sí? ¿Qué pasaría con un enfisema? Es una patología. Daría menos del 8. Entonces sería una patología obstructiva o restrictiva. Obstructiva. Bien, a ver qué pasa. Vamos a probar. Y ahora me dice que... esto. Y ahora lo mismo. Bien. Miren cómo bajó el FEP sub 1 del 80 al 50%. ¿Sí? Vamos a dejarla para después. Igual es correcta, ¿no? Y esto vamos a poner cualquier cosa. Ahí está. Bien. Un ataque de asma, ¿no? Exactamente. Bien, es un buen ejemplo. Un asmático. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? A ver.
el flujo aspiratorio forzado disminuyó. O sea, es lo mismo que antes, está obstruida, ¿o no? Sí, pero, y fíjense aparte qué pasó con los demás volúmenes, ¿no? Y capacidades. Ahí hay diferencias que son significativas. Hay algunos que se mantienen constantes, ¿no? El volumen corriente disminuyó. Claro. Hay varios que disminuyen, ¿sí? Pero fíjense que hay algunos que se permanecen constantes. Eso también es llamativo. Fíjense, ambos ejemplos, el ejemplo del enfisema y del asma bronquial, son de la patología que se llaman patologías obstructivas de la vía aérea. De hecho, la relación por debajo del 80% las define como tal. Sin embargo, hay algunas sutiles diferencias en el cambio entre los volúmenes entre los volúmenes y las capacidades pulmonares. El paciente con enfisema pulmonar tiene atrapamiento aéreo que uno podría decir que está dentro del pulmón, ¿no es cierto? En cambio, la patología asmática es predominantemente de la vía aérea, ¿se entiende? O sea, de los conductos que llevan aire al pulmón. El pulmón enfisematoso es un pulmón que tiene lo que se llama grandes bullas, se van destruyendo los tabiques interalveolares y se forman grandes bolsas de aire, ¿sí? De hecho, si uno a un enfisematoso le da tiempo, llega a la capacidad vital forzada normal, lo único que le cuesta mucho más sacar el aire, ¿sí? Por ese atrapamiento intrapulmonar. En cambio, el asmático tiene patología de la vía aérea, patología inflamatoria de la vía aérea. Entonces, el volumen corriente, como ustedes bien observaron, también se ve afectado de alguna manera, ¿sí? O sea, pero como concepto general, por debajo del 80%, estamos hablando de patología obstructiva. Ahora me dice que haga lo mismo, pero con un inhalador. ¿Ven? Se aplica el inhalador, que sería un broncodilatador, ¿no? Y ahora me pide que miren qué pasó. Cuando se aplicó el inhalador. ¿Se le normalizaron los valores? Fíjense qué pasó con el volumen forzado, ¿no? En el primer segundo. Ahora está en el valor de referencia. Fíjense en estos valores y en estos valores, porque este es el normal. Siempre tienen que comparar todo con el normal. ¿Sí? Y hay una diferencia que yo estoy viendo ahí. El volumen residual aumentó. Claro. De 1200, donde antes estaba en 1000. Vamos a poner cualquier cosa. Si es incorrecto, ya lo sé. No importa. Y ahora me pide que lo haga con un ejercicio moderado. Perdón, Sí. una cosita quiero comentar. Sí. El broncodilatador, ustedes recordarán ayer lo que mencionaba el doctor Navarro respecto a los estímulos broncodilatadores y broncoconstrictores, ¿verdad? Yo les había alcanzado a decir en la misma presentación que las drogas, ese señor que se aplicó un inhalador, puede ser que tuviera solo un broncodilatador y nada más, pero habitualmente también tienen, para el caso del asmático y del bronquitis y del paciente con enfisema también, algún antiinflamatorio de la vía aérea. En particular, el asma bronquial es una enfermedad inflamatoria de la vía aérea, donde la respuesta se hace mucho más ostensible en el tiempo, no quizás en el momento agudo que el individuo está con la crisis asmática, o en este caso, como parece probarlo el dibujito del soft, pero en realidad ahí probablemente el paciente haya usado solo un broncodilatador, un beta-2 agonista, como se llama, beta-2 adrenérgico agonista, que va a broncodilatar fundamentalmente y va a cambiar sustancialmente los valores, particularmente del flujo expiratorio forzado
que es el objetivo terapéutico inicial. Quiero señalar que el asmático y otros grupos de patologías de la vía aérea, uno lo puede catalogar como patología reversible o no reversible. Un paciente con enfisema avanzado o con bronquitis crónica avanzado tiene quizás menos reversibilidad de su broncoconstricción que la que tiene un paciente asmático. Y esto un poco va en línea con lo que yo les mencionaba hace unos minutos, donde la patología del bronquítico crónico o del enfisematoso son patologías más estructurales de la vía aérea. Hay pérdida de alvéolos que participan en el proceso ventilatorio, hay engrosamiento de la pared de la vía aérea, cosa que en el asmático no. El asmático lo que está es inflamado y broncoconstricto, por eso que la respuesta se cataloga como reversible con el broncodilatador en gran parte de los pacientes asmáticos y parcialmente reversible o inclusive irreversible en el paciente con bronquitis crónica o con enfisema pulmonar, ¿sí? O sea, acá empiezan a aparecer esas diferencias sutiles, ¿sí? Creo que el SOF no muestra otra determinación muy importante que sí se ve en la espirometría clínica, digamos, que es lo que se llama flujo medio forzado 25-75. ¿Qué es esto? Esto es una medida del flujo expiratorio que es entre el 25 y el 75% de la capacidad vital. Es el flujo expiratorio que se produce en ese margen, digamos, de la capacidad vital. Y eso característicamente lo que muestra es enfermedad de la pequeña vía aérea. Eso después, si tenemos la oportunidad de mostrarles algún gráfico de espirometría en algún momento, lo van a poder visualizar también. Pero las cosas fundamentales del concepto espirométrico están en esto que ustedes están viendo. Bien, ahora me dice que un ejercicio moderado, ¿sí? ¿Sí? Y ahora con un ejercicio mucho más intenso, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, cuando yo ahora en tu rato me voy a ir a correr a la costa. Que necesito mayor ventilación, ¿no? Y me dice que grabe los datos. ¿Sí? Fíjense que pasa entre un ejercicio moderado a un ejercicio intenso. ¿Qué es lo que aumenta? El volumen vital, el volumen tidal, perdón. El volumen tidal, claro. ¿Está? ¿Lo ven acá? Comparativamente. Una pregunta. Sí. Perdón, no entiendo por qué dice no data en cosas. Porque no estoy haciendo no me pidió hacer una inspiración. O sea, lo que está comparando es entre un ejercicio moderado y un ejercicio intenso. No me pide que haga la espirometría, ¿está? Bien. Me pide, ven que acá me pone que no lo haga, que solamente haga eso. ¿Tá? Claro, no es aplicable porque la espirometría clínica, perdón que trate de imponer este nombre, no lo van a encontrar, espirometría clínica. La espirometría que se hace para un test diagnóstico, ¿sí? Incluye que vos tenés que inspirar y expirar profundamente. Claro. Es un ejercicio voluntario. Acá lo que se está mostrando es como fisiológicamente de una condición de reposo a una condición de ejercicio de diferente exigencia, se modifica lo que se debe modificar, que es el volumen tidal fundamentalmente. Claro. ¿Sí? Sí, eso es lo relevante de esto, ¿está? Porque justamente si estoy haciendo un ejercicio, bueno, ¿por qué pasaría eso a nivel fisiológico? ¿Por qué aumenta justamente el volumen tidal? Porque necesita más oxígeno el músculo. Exactamente. ¿Sí? Si es un ejercicio, como yo les decía, si saco a correr ahora dentro de un rato, obviamente cuando ya esté... es más, no sienten... bueno, no sé si algunos de ustedes hacen ejercicio, pero uno llega a un momento en los primeros minutos que siente una falta de oxígeno, ¿sí? Que después obviamente se amplía la capacidad respiratoria. ¿Sí? Es más, si uno entrena constantemente, eso no lo siente, eso corre todos los días, no lo siento. Pero cuando uno deja varios días, ¿sí? o
o por el frío a veces, pasa eso de que uno tiene una deuda de oxígeno, siente una deuda de oxígeno, hasta que el momento que comenzamos a respirar normalmente. Pero eso pasa, ¿no? Necesitamos que entre fundamentalmente más oxígeno, porque el músculo necesita, de alguna manera, el ejercicio es aerobio, no es anaerobio. Entonces necesitamos oxidar a nivel mitocondrial. No sé si querés recalcar algo más de esto, Carlos. No, Dani, está bien, está perfecto. Creo que el concepto, vuelvo a recalcar, una cosa es la espirometría que yo mido para definir patología y otra es esto que es observar, digamos, un registro respiratorio fisiológico, ¿sí? Obviamente se muestra lo patológico para que ustedes entiendan cómo se puede modificar y cómo uno puede visualizar esa modificación, ¿eh? Recuerden que el 80% para abajo va a significar patología obstructiva, y cuando se produce una patología restrictiva, ahí el ejemplo es un poco diferente, porque allí hay una disminución de todos los volúmenes y las capacidades. El pulmón se hace más rígido, conceptualmente hablando, y como consecuencia se expande menos y se retrae menos. Entonces hay una relación que se sostiene entre las distintas capacidades y volúmenes porque todo se reduce, claro. ¿Sí? Perdón, Carlos, lo que está pasando ahora, por ejemplo, con las fibrosis pulmonares sería el ejemplo característico de esto, por ejemplo, cuando hay una fibrosis pulmonar, en un fibroquístico, con un paciente con COVID, por ejemplo, que llega a un estado fibroso. Exactamente. La patología, lo que se llama patología intersticial pulmonar, que es alvéolo intersticial en realidad, va provocando como proceso de cicatrización secundario al proceso inflamatorio agudo, que puede gatillar distintas noxas, digamos, químicos, las partículas virales, como está ocurriendo actualmente, van generando un proceso inflamatorio pulmonar que la cicatriz suele dejar un pulmón más rígido y consecuentemente que se expande menos, ¿sí? Bien. Bueno, después les dejo estos datos para que los tengan, ¿sí? Y bueno, yo creo que nada más, ¿no? No sé si hay dudas. Es como uno dice, pregunten ahora o callen para siempre, ¿no? Creo que el software es limitado, obviamente, como decía el doctor Bielba, no tiene justamente una patología restrictiva, que estaría a veces bueno verla, ¿no? Pero bueno, pero por lo menos se muestra lo que es una espirometría y bueno, si algún momento volvemos a la presencialidad, en la facultad hay un espirómetro, ¿sí? Pero bueno. Perdón, una pregunta a los estudiantes. ¿Pudieron ayer finalmente por la tarde, como estaba concertado y por lo menos planeado, conectarse con el doctor Navarro para el tema de los grupos y de los ejercicios? Sí. Bien, perfecto. Bueno, les recordamos que el próximo jueves, a partir de las 8:15, ¿no es cierto, Daniel? Como hacemos habitualmente, es el examen parcial, ¿sí? El examen va a ser escrito con distintas modalidades de preguntas, obviamente en plataforma, ¿no es cierto? Así que no sé, Daniel, si vos querés aclararles algo respecto a la confección del examen o... No, en realidad me puedo contar de enunciados que son de múltiple opción, verdadero o falso, imágenes a completar, palabras, una frase con justamente palabras que ustedes tienen para completar, que pueden elegir un desplegable, o bien lo típico, en vez de unir con flechas, tienen dos columnas y tienen que asociar los términos de una columna con la otra, ¿tá? El examen generalmente puede constar de esas variables. Puede haber un gráfico, por ejemplo, de una espirometría y que ustedes tengan que poner cuáles son los volúmenes y las capacidades, etc. O algún cálculo. Recuerden la parte de soluciones, que puede haber algún problema de soluciones, ¿sí? Lo que preguntas que puede haber de lo que se explicó, por ejemplo, con las simulaciones que hicimos, de la medición del hematocrito, etc. ¿Sí? Todo lo que se dio es lo que se va a evaluar. Pero bueno, vayan teniendo en cuenta esas cosas porque pueden surgir en el parcial. Por ejemplo, el cálculo de una concentración molar o porcentaje de masa en volumen, etcétera. Algo de lo que tuvieron en el seminario ese para hacer, ¿sí?
Y yo creo que nada más. Después el examen, puede haber alguna pregunta con respuesta abierta, donde ustedes a veces tengan que poner una frase o elegir, por ejemplo, de 2 o 3 palabras cuál es la correcta, etc. Hay una diversidad de formatos de evaluación que son los que nos ofrece el Moodle para poder hacer, ¿no? Pero bueno, no es ni nada más ni nada menos de lo que se fue viendo en clase. Va a ser eso. Yo quería hacer una especificación, no digamos técnica, sino en general, ¿qué idea tenemos en la cátedra del examen parcial? El examen parcial es como digamos, un descanso en el camino, ¿verdad? O sea, uno se para y es una evaluación que fundamentalmente los involucra a ustedes, pero eventualmente nos puede mostrar a nosotros cuáles son los puntos a recalcar o a remarcar o a repasar, como se le quiera decir, para luego llegar al examen final, ¿sí? De hecho, de cada examen parcial existe un recuperatorio para aquellos que no lo aprueben, pero la idea, que esta no es la madre de todas las batallas, ni mucho menos, ¿verdad? O sea, creo que es un punto para que nos paremos y decimos, bueno, todo lo que dimos hasta acá, cuánto se ha asimilado, cuánto necesita reforzarse, así que bueno, tómelo como tal, ¿sí? Por favor. Bueno. Bien. Bueno, si no hay nada más, después les subo los 2 PDF para que los puedan tener, ¿sí? Y la clase grabada. La clase